Muy buenos días, bienvenidos a Se Abre la Rueda, hoy jueves 20 de junio. En la dirección general de la radio de TNO Radio, Rafael Casella, Ingeniería de Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez. En el control técnico nos acompaña la ya casi licenciada Bárbara Caguán. Vamos a identificar la radio, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de finanzas corporativas, vamos a hablar de mercado de valores con un invitado extremadamente especial. Volvemos con el editorial. Muy buenos días, con ustedes José Ignacio Guarino, presentó mi compañero de llave y de programa Fernando Serrano. Y hoy el editorial es bastante, como el programa es bastante especial y bastante sentido. El día martes 18 de junio estuvimos en la Universidad Católica Andrés Bello en un congreso de negocios con estudiantes de toda, bueno, era abierto al público, pero el público específicamente que estaba en mayor cantidad presente eran estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello, la escuela más grande de esta universidad, de la cual formé parte como cuerpo docente desde el año 2012 al 2014, de donde soy egresado. Y muy interesante lo que percibí, Fernando, percibí una nueva visión de una escuela que quiere migrar a ser una escuela de negocios como parte positiva, una escuela donde en esta Venezuela tan turbulenta durante los últimos 20 años, donde la educación, donde los profesionales que nos hemos formado en Venezuela históricamente tenemos una calidad académica muy importante, pero en estos 20 años, como todo, la educación ha ido en degrade, vemos propuestas interesantes de materias, contenidos, etcétera. Lo clave de esto es hablar sobre la educación financiera, porque también me di cuenta que la universidad no está acercando primero a su capital humano primordial y no están probando, por ende, lo que están formando, no están acercando lo importante de la finanza. Temas como la bolsa de valores es un tema prácticamente desconocido para estudiantes de octavo, de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno, de quinto, de segundo semestre, de carreras donde ya los pensum son altísimamente especializados, donde no es como hace 12 años donde yo egresé de la misma escuela, de la misma universidad, que decían que los administradores éramos casi administradores, casi contadores, porque veíamos muchas materias comunes. En comunes. Y en mercados financieros, que era la única materia donde podías ver la bolsa, te hablaban era de la bolsa norteamericana y si acaso de alguna bolsa importante de Europa, la española, que tenemos similitudes con ella en el uso, por ejemplo, del sistema interconectado bursátil electrónico, que es el CIBE en Venezuela. Entonces, este editorial, más que otra cosa, es como un llamado a la reflexión de las comunidades educativas en Venezuela, de todos aquellos que formamos personas en Venezuela, que formamos ciudadanos en Venezuela. No es posible, no podemos seguir permitiendo que un mecanismo como es el mercado de valores, y lo va a decir nuestro invitado en unos minutos con su experiencia y su pedagogía, lo importante que es un mercado de valores, un mercado de capitales, cualquiera sea la semántica que quieran manejar en el país, según sea el modelo económico, el modelo político, no es posible que no lo conozcamos. No es posible que sigamos con esos paradigmas que esto es un mercado para ricos y de ricos, que es un mercado elitesco, para élites, que es un mercado cerrado. Es imposible que una bolsa de valores como la de Caracas no se conozca, y es una bolsa que está desmutualizada. ¿Y qué significa desmutualizada? Que cualquier persona puede comprar una acción de la misma bolsa de valores de Caracas en Venezuela desde el año 2017. Veo con profunda preocupación el tema de la educación financiera en Venezuela,
Porque la educación financiera no es solo conocer de bolsa, obviamente. Como hay un libro que es muy transformacional cuando se lee. Educación financiera para la vida. ¿Cómo enfrentamos la vida sin educación financiera, Fernando? Volvemos al tema que no hay practicidad. Las universidades siguen siendo extremadamente académicas y poco pragmáticas. Y quizás, lamentablemente, en estos tiempos donde necesitamos practicidad, esa diferencia más bien se ha ampliado. Ese gap. El gap realmente ha sido, en términos nuestros, pues realmente se ha ensanchado. Y de verdad, estos son momentos donde necesitamos practicidad, donde hay circunstancias, hay oportunidades que se están presentando en los diferentes mercados que no están siendo aprovechados y que pueden ser aprovechados inclusive por esos mismos muchachos con los cuales tú hablaste ayer. Claro. Es muy bueno lo que tú dices, porque ya resulta anecdótico cuando el pasado no se gerencia y en finanzas menos. Pero cuando le preguntaba a cualquiera de los chicos, habrían 50, 60, porque ya por la hora la sala estaba un poco vacía, el aula magna, pero solo 2 te respondían, y uno de ellos porque trabaja en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los profesores? Porque ser profesor no es simplemente entrar en un aula y hablar como un loro, porque para eso le damos a los muchachos, le damos una cierta cantidad de textos, que lean los textos y ya. Exacto. Pero esto es un tema, ¿por qué las personas hacen posgrados, básicamente? ¿Y qué te enriquece el posgrado? La experiencia de tus compañeros. Porque la teoría ya existe. ¿Cómo hacer o cómo valorar a una compañía en Venezuela? Nuestro invitado nos los va a decir. Lo va a explicar, por supuesto. Porque es un entorno completamente diferente, es una sociedad diferente, por ende, y las finanzas todo depende de las expectativas, no es una ciencia exacta. Pero si no comenzamos, yo creo que ya esto parte desde los colegios, y es parte de lo que vamos a ir trabajando a través de esta plataforma que se abre la rueda, la educación financiera a nivel global en Venezuela. Damas y caballeros, estimados escuchas y televidentes, no lo pierdan de vista, tenemos que educarnos, cada día tenemos que ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, y no solamente en el tema financiero, en habilidades blandas. Y como nos lo decía nuestro invitado en una larga conversación que sostuvimos antes de entrar en el programa, las finanzas no es que yo crea que sé de finanzas, porque todo el mundo dice que sabe de finanzas. Hay que prepararse para las finanzas. Hay que prepararse. Las empresas tienen que tomar conciencia de lo importante de las finanzas. Con esto damos por cerrado el editorial y a la vez, señores, se abre la rueda. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. En Tu Compra Panamá somos tu agente logístico por excelencia. Te brindamos soluciones en transporte aéreo, marítimo y terrestre, haciendo envíos puerta a puerta a nivel nacional e internacional, llegando a toda Venezuela con cualquier tipo de mercancía, sea grande o pequeña. Además de envíos, ¿sabías que ingresando a www.tucomprapanama.com puedes encontrar todos los productos que busques y muchísimos más? Somos tu solución integral, somos Tu Compra Panamá. Somos NEP Supply, líderes en el mercado venezolano de equipos y productos tecnológicos, especialistas en ventas, asesoría de proyectos, adiestramiento y servicio técnico. Basamos nuestra propuesta en todo lo relacionado a computación, impresoras y artículos de oficina. Ofrecemos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de videovigilancia y equipos activos con la garantía y calidad de nuestro asesoramiento técnico. Next Supply, definitivamente somos la solución. Contáctanos a través de nepsupplies@gmail.com o por nuestros teléfonos 0212-239-0671 o 0212-234-2918. Restaurant Aranjuez, el mejor restaurante de carnes de las Mercedes. Comida internacional, todo es calidad y clase. Como postre, el Aranjuez es un lujo que usted debe darse. Final de la calle Madrid, Las Mercedes.
Mulco, diseñando el tiempo. American Eagle, el calzado para ti. American Eagle, sabes cómo vivir. Diseño italiano, corazón americano. American Eagle, lo mejor en piel. American Eagle, para ella y para él. Marca tu camino con American Eagle. Calzados American Eagle, para que marques tu camino. Búscanos en www.grupocesare.com. Haz clic en el águila, luego en el carrito y podrás comprar en línea el modelo que se adapte a tu medida. Somos American Eagle. Soluservicios es la página web donde las empresas y trabajadores independientes pueden ofrecer sus servicios online. Por cada solicitud de servicio realizada en nuestra web, le notificaremos a nuestros proveedores para que coticen y negocien sus servicios de manera rápida y segura. Inscríbete gratis en soluservicios.com.be y espera nuestra llamada. Soluservicios, el lugar de los servicios online. Fin del espacio publicitario. Seguimos en nuestro espacio Se abre la rueda. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Luis Hartmann. Luis tiene 43 años de experiencia profesional en mercado de capitales y gerencia de portafolios de inversión, finanzas corporativas, asesor de inversiones autorizado por la SUNAVAL, gerencia aparte, tiene una vasta experiencia en la parte industrial, ha sido gerente de plantas industriales en la industria metalmecánica, en la industria alimenticia, gerencia de proyectos para empresas multinacionales, desarrollo forestal y plantaciones de bosques madereros. Aparte, experiencia en la parte de ingeniería de consultoría y contratista de estructuras soldadas, conducción de proyectos de cooperación técnica con organizaciones internacionales, profesor en varias universidades y además comandante de unidades militares. Una vasta experiencia, una bien variopinta. Y le preguntaba antes y le dije que íbamos a empezar con eso la entrevista, en cómo se compagina y cuál es la visión de una persona que tiene todas estas profesiones y tiene toda esta experiencia hacia la finanza, por un lado. Y este es un programa que se ve a nivel internacional, gracias a la web. Por lo tanto, vamos a hablar de escenarios convulsionados. Sabemos el de Venezuela. Hay tesorería corporativa, hay finanzas corporativas, hay manejo de tesorería en circunstancias convulsionadas como la que tenemos en Venezuela. Le agregaría, hay cultura en las empresas. La cultura organizacional les permite eso. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. A usted por venir. Sí, bueno, en relación a la pregunta, digamos, de lo que hay para un ingeniero, la visión de la ingeniería en la finanza, hay que entender que ambas poseen un lenguaje natural, que es el lenguaje de las matemáticas, pues, ¿no? En la ingeniería nos vemos nosotros en la obligación, sobre todo en algunas especialidades como la ingeniería eléctrica o la ingeniería nuclear, donde lo que modelamos es muy pequeño o invisible. Entonces, en la ingeniería civil tocamos las cosas, las sentimos. La electricidad tenemos que modelarla matemáticamente, ¿no? Lo mismo sucede en la finanza. Si bien es cierto que la matemática financiera es relativamente sencilla, porque lo que hay es una sola ecuación que describe el valor del dinero en el tiempo, bueno, esa ecuación se puede, adaptar para describir muchas situaciones en el ámbito financiero. En consecuencia, pues, digamos que hay un lenguaje natural común. Okay. Y si hay la inquietud, asociada a la ingeniería en el área de producción, la generación de bienes, la generación de servicios, bueno, nada de ello es posible sin el complemento financiero, sin la herramienta financiera. Entonces yo creo que por ahí es un poquito la evolución natural de algunos ingenieros hacia el área financiera. Sí, hay muchos ingenieros en el área financiera y ya usted nos está dando quizás la respuesta. Y muy exitosos, por supuesto. Muy exitosos. Se les da muy bien. Sí. Se le tienen una visión quizás hasta más amplia de las personas que provenimos del área natural del estudio de la finanza.
Profe, y con base en la pregunta o las preguntas que hizo Fernando, ¿cómo están las empresas en este momento en Venezuela? Porque teníamos como ese concepto, fue el concepto que nos dieron por 50, 60 años, de que el único mecanismo de financiamiento era la banca. Y el mercado de valores siempre quedaba por allí como la hermanita fea de la familia, nadie pensaba en ello, o quizás también por esos falsos paradigmas de que ya hablamos en el editorial, las empresas no quieren abrirse, etcétera. Usted que se maneja en ello, en el ámbito de las finanzas corporativas, que es tan apasionante y tan amplio, ¿cómo está eso en Venezuela en este momento? Bueno, yo voy a retomar la respuesta a esta pregunta, partiendo un poquito de la motivación del editorial, ¿no? Okay. Tiene que ver con la educación y la formación, pues, ¿no? Esta frase es de alguien, quisiera saber quién fue el autor, que decía: en realidad la humanidad está dividida en dos clases de personas, las que entienden el interés y se lo ganan, y las que lo pagan. Hay un tema educativo ahí, ¿no? Y lo ve uno en las empresas, donde uno se consigue que en las empresas hay comités de gestión gerencial, le comentaba, en las áreas de producción, en las áreas de mercadeo. Cada vez que se va a evaluar un comercial, una cuña publicitaria, se llama la gerencia, se llama el departamento de ventas, se llama también hay comités de compras, hay comités prácticamente de todo, y rara vez ve usted un comité de finanzas. Rara vez ve usted que las decisiones financieras, la planificación del uso de la herramienta probablemente más versátil que tiene la empresa, que precisamente el recurso financiero, se circunscribe al dueño de la empresa, probablemente a uno o dos más consejeros, pero frecuentemente quedan por fuera los talentos más importantes de la compañía, que no necesariamente tienen que ser administradores, no necesariamente tienen que ser ingenieros, sino personas que puedan naturalmente visualizar y aportar. En consecuencia, en ese ambiente ha sido un poquito complicado para las tesorerías, sobre todo, no tanto para las tesorerías, sino para los entes directivos, el abrirse a que la tesorería sea un centro de discusión, un centro de análisis de cómo mejor hacer uso de las estrategias de gerencia del balance o de las estrategias de manejo del efectivo. Okay. En consecuencia, hay una gran tarea por delante que hacer. Eso ha dificultado un poquito la comprensión de las grandes posibilidades que el mercado de capitales, como herramienta alterna a las fuentes de financiamiento tradicionales bancarias, o sea, la emisión de deuda, por ejemplo, la emisión de acciones. La emisión de acciones la veo un poquito más dura de tragar para el inversionista o el dueño de empresas que quiera abrirse a capital público. No, y más de pronto en mercados relativamente o pequeños como el nuestro, como el caso de Venezuela, ¿no? Sí, pero digamos el área de financiamiento mediante la vía de emisión de deuda, de bonos, acciones, papeles comerciales, yo le veo un potencial inmenso. Digamos que lo he visto en el pasado, no sé muy bien ahorita cómo están los números porque no los he estado viendo, pero el año pasado yo estaba viendo que toda la deuda emitida en Venezuela, aquí una persona que llegara con 3,5, 4 millones de dólares era capaz de comprar toda la deuda emitida en Venezuela al cambio. Okay. En el año 95 había empresas para las que yo hice trabajos de finanzas corporativas que una sola emisión eran 5 millones de dólares al cambio, pues, ¿no? Y estamos hablando de leche de compañías venezolanas como Leche Mamá Carabobo, pues, ¿no? Que hoy en día es una transnacional y todas esas cosas. Pero, es decir, que ya aquí hubo un camino de financiamiento. Yo tengo, o sea, me visitan en la oficina, tengo esos prospectos autorizados por la antigua Comisión Nacional de Valores. Hoy día Superintendencia. Hoy en día Superintendencia Nacional de Valores.
la Comisión Nacional de Valores autorizaba papeles comerciales a una tasa aproximadamente, estamos hablando de 4 y 5 millones de dólares de papeles comerciales mensuales, estamos hablando del año 94. Y en dólares, sí, por favor. Y en cualquier moneda. Exactamente. En consecuencia, hubo un camino andado, hay una experiencia acumulada, mucha de esa gente ya obviamente no está en la cuestión, pero digamos, eso está en la memoria. En consecuencia, yo creo que eso es rescatable y hay un camino muy importante que recorrer. Obviamente se requiere pues de seguridad jurídica, se requiere de estabilidad institucional y una serie de cosas pues que todos estamos muy claros de lo que es necesario hacer para generar confianza. Es decir, profe, el mercado de valores es el camino para que Venezuela, o uno de esas palancas o digamos herramientas que puede utilizar quien esté gobernando Venezuela para reinstitucionalizar el país y para llevarlo a tener una economía realmente productiva. Definitivamente, yo me pronuncio porque el gran esfuerzo que los ejecutivos que estamos en el área financiera debemos hacer es, abrir el mercado de valores, pues abrir el mercado de valores sobre todo a la necesidad, por una parte, en el aspecto educativo, formativo de las empresas, en hacerles entender las posibilidades que hay. En segundo lugar, bueno, también igualmente importante hacerles entender que hay una gran diferencia entre ir a tocarle la puerta a un banco para pedirle un préstamo que lograr el financiamiento vía mercado de valores. Se requiere certificarse como emisor de obligaciones. Eso requiere pues una educación o de toda la empresa, requiere una adaptación. Y quien logra hacer esa transición, gracias, la primera emisión es la que es complicada. Exacto. Y ahí en adelante pues es una alternativa que se le abre, inclusive para sentarse a negociar con las instituciones financieras tradicionales. Mira, si yo estoy necesitando financiamiento para la adquisición de bienes de capital, banco, tú estás en condiciones de darme a mí 5 años con estas tasas, bueno, a mí el mercado de valores me da la posibilidad de establecer en qué forma es que yo voy a retribuir el principal. Yo puedo decir que voy a retribuir en 3 o en 4 años, voy a retribuir por hacer redenciones parciales. El banco me va a exigir a mí un pago completo y después una renovación mensual, es decir, se me abre una cantidad que es una competencia que va a ser competencia también para las instituciones financieras, porque ahorita quien pone las reglas del juego, primero la Superintendencia Nacional de Bancos y luego dentro de lo que le queda a los bancos dice, bueno, esto es lo que yo puedo hacer y yo soy el que pone las reglas. Si a mí me ponen a competir por el mercado de valores, el mercado de capitales, donde yo tengo entonces que competir con la opción que tiene la compañía o mis potenciales clientes de obtener su financiamiento o resolverse su financiamiento vía emisión de obligaciones, pues me obliga a mí a ser más creativo y eso es bueno para todo el mundo. Súper interesante lo que dice el profesor Harm, porque la semana pasada se fue electa la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Operadores de Valores y fue electo como presidente, rescatable esto, el profesor Ramiro Molina, economista, con uno de los, para mí, de los profesores y ejecutivos del área financiera en Venezuela que más conoce el tema de deuda de Venezuela. Y esto nos da una clara señal, creo yo, ya se entendió en el mercado, ya entendieron o entendimos los operadores que todo pasa, como usted lo dijo de una manera muy acertada y asertiva, por primero la educación. Pero entonces ya tenemos que comenzar no solo a educar en los ambientes regulares como son los colegios y universidades, sino que ya tenemos que irnos a las empresas también. Y todo forma parte de entonces una ruptura de paradigmas y construcción de nuevos paradigmas. No, y yo pienso también, José, y el profesor lo dirá,
en una estructuración dentro de las mismas empresas dedicadas que participan como ustedes en el mercado de valores. Es decir, o sea, esa área de educación, esa área de salir a mercadear, no solo a mercadear un producto que yo pueda tener dentro de mi portafolio, sino a mercadear este aspecto de que, mira, tu manejo de tesorería puede ser más eficiente, puede ser más efectivo. Y en esto yo sé que el profesor Hartman se dedica en buena medida a eso, o sea, a ofrecer esas alternativas. ¿Okay? Esa alternativa que puede presentar el mercado de valores. Es decir, que es un trabajo de parte y parte, es un trabajo bidireccional y también cultural, o sea, en el sentido de que tenemos que quitarnos un poquito los miedos. Aquí lamentablemente la banca inclusive se ha reducido a prácticamente ser a otorgar simplemente pagarés a 90 días en el mejor de los casos. Aquí ha desaparecido la banca hipotecaria, aquí ha desaparecido las sociedades financieras, las entidades de ahorro y préstamo, las mesas de dinero, todos esos aspectos que eran interesantes fuentes de financiamiento en el pasado han desaparecido. Ahora, ciertamente, profesor, y usted también, pues, dentro de su quehacer, ofrece la alternativa de manejo de tesorería, dándole la importancia en ese sentido. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Usted como director de una firma que se dedica a justamente asesorar en la parte de tesorería. ¿Cuál es la reacción que ha visto en los dos aspectos? Okay, cuando yo recibo a la empresa que no tenía esa cultura y después que usted la está manejando y lo que sucede pues en adelante. Sí, bueno, como le decía, uno de los elementos fundamentales es la creación en las empresas de la figura del comité de finanzas o comité de inversiones, institucionalizar los mecanismos de participación en el proceso de producción de decisiones. Es decir, la toma de decisiones queda en manos de quien tradicionalmente las toma, pero lo que es importante es mejorar el proceso de producción de decisiones. Es decir, garantizar que vamos a colocar frente a quien toma la decisión las mejores opciones con su análisis de pros y contras y de beneficios y posibles amenazas, ¿no? Eso hace pues que se descargue del director de finanzas o del dueño de la empresa la doble tarea de analizar opciones y asumir la responsabilidad de la toma de la decisión. Aquí lo estamos asesorando para que él asuma las responsabilidades de la toma de las decisiones financieras sobre la base de que su tesorería, sobre la base de que su comité de inversiones, donde puedan estar personas vinculadas a los procesos claves de la compañía o sencillamente que sean talentosas, eso garantiza que la inteligencia colectiva produzca decisiones o opciones a decidir más asertivas que las que solamente el dueño de la compañía o el director de finanzas o el tesorero inclusive, ¿no? Eso ha sido una experiencia. Otra parte está el tema, bueno, del manejo de los recursos en el exterior. Los recursos en el exterior se han convertido para las empresas en los mecanismos de garantizar la supervivencia, ¿no? Me va a dar un permisito, profe. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a ampliar y vamos a entrar en detalle en ese tema porque es vital, ¿ok? En esta circunstancia que vivimos. Vamos un momento a identificar la radio y ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. El Fortín, es decir, excelencia en jeans. Somos la cadena de tiendas más reconocida por nuestra experiencia y calidad en jeans. Somos el rey del prelavado y vendemos tan barato porque somos fabricantes. Somos el Fortín. Garaje Gasmonti, compra y venta de vehículos a consignación, donde encontrarás el vehículo de tu preferencia al mejor precio. Teléfonos 0412-566-9305, 0414-307-7040, 0412-080-7342. Garaje Gasmonti,
ubicado en la avenida Francisco de Miranda con principal de Campo Claro, frente al elevado. Estacionamiento Campo Claro. Hotel Tamanaco Intercontinental, ícono de Caracas, te ofrece comodidad, seguridad y servicios en sus distintos espacios. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de Venezuela. Allí degustará usted los más exquisitos y deliciosos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet para el más exigente paladar en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Restaurante Oporto, bienvenidos a casa del campeón FC Oporto Fútbol Club, filial 43, que representa un pedazo de la región en Caracas, donde se reúnen los amantes del fútbol y degustan la excelencia de la comida portuguesa, cocido tipo portugués, feijoada transmontana, celebrando los partidos en el Club Oporto y brindando con el mejor vino de Oporto del mundo, con un total de 74 clubes portugueses con sus títulos conquistados. Siéntase como en casa del campeón FC Oporto, ambiente familiar y comida internacional en la primera transversal con Avenida Sucre, Edificio Tavares, primer piso, oficina 3, urbanización Los Dos Caminos, en Caracas. Teléfono 0212-234-3003. Fin del espacio publicitario. Seguimos con su programa Se Abre la Rueda y nuestro invitado especial, el ingeniero Luis Harman. Dejamos en el aire un tema que es vital, sobre todo en Venezuela y en las economías en general. El manejo de los recursos internacionales, vamos a decirlo así, fuera de las propias fronteras de donde se encuentra la empresa. ¿Cuál es la importancia de eso, lo delicado, en un entorno tan convulsionado como el que tenemos en Venezuela, profesor? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, como le estaba diciendo, las reservas en moneda dura representan el mecanismo de supervivencia de los vehículos de las tesorerías de la empresa y como todo recurso importante, cada vez se ha hecho más exiguo, más crítico, y eso ha requerido la adopción de mecanismos de manejo un poquito más profesionales. O sea, el manejo profesional de los recursos va a una cartera de inversiones. Eso requiere un proceso de adaptación y de adopción de una disciplina de inversión. Por ello, ese es el segundo papel tan importante que se le asigna al comité de inversiones. Ese comité de inversiones tiene la responsabilidad, guiado un poquito por el asesor de inversiones, de adoptar las prácticas propias del manejo profesional, que incluyen, en primer lugar, el establecimiento de un objetivo de inversión. O sea, una tesorería tiene que poder visualizar cuál es su objetivo de inversión en el mediano, en el largo plazo. ¿Cuáles son los elementos que determinan ese objetivo en términos generales? Bueno, si se trata de un objetivo de inversión para preservar el poder adquisitivo de esa capital frente a la inflación, o se trata de convertirlo en un mecanismo de generación de flujo de caja, o se trata de un mecanismo de lograr la apreciación
de ese capital invirtiendo en mercados o en títulos en los cuales se tenga una expectativa de crecimiento, o es una combinación de ellos, o es una planificación para la obtención de recursos en una adquisición programada de bienes de capital. Entonces, hay que tener claro un objetivo. O sea, definitivamente tiene que ir casada estrategia política de la empresa junto con este manejo de tesorería del que estamos hablando. Definitivamente. Y en términos claros, pues con un asesor externo que pueda ver posiblemente con mayor claridad y llevarlo de la mano y con objetividad, pues ayudar a cuadrar eso. Exactamente. Por eso es que el profesor está certificado como asesor de inversiones en Venezuela, porque eso también es algo muy importante. Estoy viendo con preocupación, y creo que a tú también te pasa, que se está vendiendo asesoría financiera en Venezuela sin tener la licencia que otorga la Superintendencia Nacional de Valores. Y eso es muy peligroso porque la persona puede saber muchísimo, pero la licencia también obliga a muchas otras cosas, empezando por temas éticos, temas de responsabilidad de cara al manejo de recursos de terceros, y el tema incluso de uno autodenominarse asesor de inversiones es bien complicado, porque entonces la empresa como que entrega un cheque en blanco, o el inversor, a este experto para que le diga cuál y cómo, e incluso implemente esas soluciones que le está diciendo. Profe, en este entorno, como el entorno venezolano, ¿por qué? Bueno, casualmente hay una titularización en este momento que pertenece a Tibalca, que es el vehículo de propósito especializado, que está cerca de los 4 millones de dólares, bien interesante, concatenándolo con lo que usted decía del año 95, que una sola emisión era alrededor de unos 5 millones de dólares, ¿no? Vemos como, por ejemplo, la Bolsa de El Salvador negocia diariamente, no es por desmeritar a ningún país, pero bueno, las diferencias son más el tamaño como país, como PIB, como capacidad de producción de El Salvador con respecto a Venezuela, pues no hay puntos de comparación. No debería haber puntos de comparación. Pero resulta que la Bolsa de Valores de El Salvador negocia diariamente 19 millones de dólares. Entonces, ¿qué nos hace falta, profe? ¿Qué nos está pasando? Usted que tiene el contacto directo con el empresario, con esa gente de altísimo nivel que toman esas decisiones, que usted trata de modelar y de hacer mejorar su producto final, que son las decisiones financieras. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, básicamente hay un poquito de lo que en el argot llaman, digamos, la parálisis por análisis, ¿no? Okay. Hay un poquito de incertidumbre, hay bastante pues de falta de confianza. Hay el entorno, digamos, de la seguridad jurídica, de la seguridad empresarial, inclusive hasta de la seguridad personal, son grandes efectos, digamos, producen grandes efectos desmotivadores para asumir riesgos aquí. Pues por eso es que, digamos, la atención se está centrando en preservar lo que se tiene afuera, de manera que lo que se tenga afuera en un momento determinado sirva para capital semilla, nuevamente para recapitalizar a las empresas, pues, ¿no? Digamos, hay interés en tratar de financiar todo lo que sea posible en moneda local, pero hay una gran aversión a la repatriación de recursos, pues, ¿no? Sobre todo si no hay la posibilidad clara de todavía cómo mantener un equilibrio en cuanto a las posiciones cortas y largas en las monedas respectivas. Yo diría nuevamente que las condiciones de estabilidad que tiene el mercado bursátil colombiano, el chileno, que para mí que es la meca, pues, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que en los años 90, Venezuela tuvo un gran movimiento hacia lo que se llamaban las administradoras de fondos de pensión. En el 92. Como el mecanismo alterno de a la seguridad social, pues. Correcto. Esos administradoras de fondos de pensión se convirtieron en los grandes motores del mercado de capitales en países como Chile. Entonces,
yo visualizo que en el momento en el que Venezuela esté en condiciones de poder ofrecer una estabilidad, una seguridad jurídica, una seguridad financiera, bueno, mecanismos como la administradora de fondos de pensión, que le quita el monopolio al seguro social, digamos, o le obliga al seguro social a competir. A modernizarse. Competir. A competir. Pues, Excelente. Y ese proyecto, no, eso es una ley, está. Existe. O sea, esa ley existe. Esa ley se puso en práctica. De hecho, la promulgó el presidente Rafael Caldera, hoy fallecido. Rafael Caldera II. Exactamente. Okay. Esa ley está y empezaron. Y tuvimos la presencia de instituciones chilenas, españolas, Banca, exacto, por ejemplo, que se dedicaron, que venían con ese objetivo. Pues. Eso, no, y venían con ese objetivo, más ninguno. O sea, justamente manejar los fondos de pensión. Bueno, entonces, esa rueda está inventada. Está totalmente. O sea, esa rueda está abierta. Esa rueda está abierta. Excelente esto. Profe, pero y desde el punto de vista de nosotros, porque hay que hacer como retrospección, pero también introspección. ¿Qué nos falta a nosotros, a los que estamos en este mercado? Mira, capital. Billetico, plata. ¿Es lo único que nos falta? No, profe? yo creo no. Lo más importante nuevamente es la seguridad jurídica. O sea, aquí, en lo que hay aquí estabilidad, seguridad jurídica, seguridad de las instituciones, hay una Superintendencia Nacional de Valores y una Superintendencia Nacional de Bancos y una Superintendencia de la actividad aseguradora que se visualicen esto pues dentro de los términos pues de la economía capitalista, pues, o sea, vamos, hay que decir las cosas como son, nombre, pues. Hay que entender que el capitalismo es lo que ha permitido el desarrollo de todas las economías que en este momento son importantes en el mundo. O sea, las dos economías más importantes en el mundo en este momento que están peleándose son capitalistas las dos. Absolutamente. O sea, y no hay que nombrarlas ni siquiera. En consecuencia, nosotros tenemos que abrazar alguna suerte de capitalismo con las matices que querramos hacer, que sí, con responsabilidad social, con responsabilidad, con solidaridad, con entender que de lo que se trata de igualdad en las oportunidades, algunas, pero por todo el cañón, capitalismo, pues. Profe, lo vamos a atajar un segundo, vamos al corte y regresamos con algunos temas que están en boga, que no han llegado a Venezuela obviamente, el tema de los bonos verdes, la economía naranja y cómo se insertaría eso en este mercado tan variopinto y quizás tan atrasado como es el mercado de valores en Venezuela. Ya regresamos. Regresamos y teníamos una discusión en este último, en el espacio publicitario, aquí en la mesa, y le preguntábamos al profe el tema de los bonos verdes, que lo vemos ahora muy de moda en Colombia, República Dominicana. Vemos también ahora una nueva tendencia que es la economía naranja y también se está uniendo por todos lados el tema de la neurociencia. Ya vemos la neuroeconomía, neurofinanzas, el tema neurobursátil que lo estamos trabajando ya particularmente desde Se Abre la Rueda en Venezuela. Profe, ¿cómo se enmarca todo esto? Y antes de que me lo responda, voy un poco a un comentario que hizo. La Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de República Dominicana
son unas bolsas bien interesantes, pero resulta, particularmente en Colombia y en República Dominicana, más en República Dominicana que en Colombia, no cotizan las empresas. República Dominicana la bolsa se mueve única y exclusivamente con bonos de deuda pública. Colombia, ahora es cuando las empresas están comenzando a entender que el financiamiento a través de abrir el patrimonio, abrir el capital al público es interesante y son bolsas muy interesantes. Entonces, ¿cuándo nos regresará el Ejecutivo Nacional a nosotros los intermediarios financieros, según el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores, el nuevamente tocar la deuda? Porque la naturaleza nuestra es precisamente intermediar los títulos valores. Dejo la pelota en sus manos, profe. Sí, bueno, nuevamente estamos hablando de seguridad jurídica, pues, ¿no? O sea, cuando el Ejecutivo Nacional, o sea, nos va a permitir hacer lo que la ley dice, pues, ¿no? Suena como extraño, ¿no? Suena extraño, pues, déjenos cumplir con la ley. Sí. Bueno, yo creo que ese tema, seguridad jurídica, o sea, esto, en este ambiente, en este momento, pues, no veo sino que esa es la usurpación. Ok. Así es sencillo. Bonos verdes y economía naranja. Sí, bueno, yo quisiera solamente referirme a una anécdota, a mi experiencia personal. Como les comentaba, nosotros fuimos, digamos, de los pioneros en Venezuela plantando teca. Tuvimos la empresa, o tenemos la empresa Desarrollo Forestal Bentic, y fuimos durante mucho tiempo asesorados por una familia hindú de la India. Este individuo, su cuarta generación, su familia sembrando teca, y bueno, el hombre estaba muy fascinado porque la teca se da en Venezuela, estamos en la misma franja ecuatorial, estamos en las mismas condiciones de terreno, de hecho Venezuela, digamos, América, de alguna manera formó parte del subcontinente hindú, de la India, pues. Entonces las condiciones son muy similares y la teca se da muy bien aquí. El tipo estaba fascinado con venir aquí. Y bueno, ¿y cómo vamos a financiar esto nosotros en el futuro? Y dice, bueno, yo los voy a poner en contacto con los bancos europeos que están financiando proyectos de regeneración de la capa vegetal y de regeneración virtual. Y dice, bueno, total que la cosa se nos vino encima porque nosotros teníamos problemas para explicarle a estos visitantes que el Ministerio de Adscripción con el cual estábamos trabajando había cambiado de nombre y de personal y de gente 3 veces en 5 años. Claro. Entonces, que yo no sabía qué normas iba a tener. Las guías para movilización de productos forestales. Bueno, primero explicarle al Guardia Nacional que la que yo tenía era diferente de la que él tenía porque la Gaceta había cambiado. Correcto. Y además yo era una plantación privada, entonces que la legislación era diferente. Y eso para las 17 alcabalas que hay desde Cipororo hasta Valencia, pues. Entonces eso a las instituciones financieras que estaban dispuestas a, mira, tenemos en Venezuela una plantación con tantas hectáreas, con tantos árboles plantados, podemos emitir un bono verde que tiene tantos créditos por la disminución de la huella de carbono, todas esas cosas. Bueno, cuando usted le explica a un individuo eso, que está emitiendo un bono a 30, 40 años, y en 5 años el Ministerio de Adscripción cambió 3 veces. Exacto. Entonces, nuevamente, seguridad jurídica, institucionalidad. ¿Puedo echar otra anécdota? Claro, por supuesto. En el año 94 yo estaba al frente de una firma importante de electrodos y máquinas de soldar que después del 4 de febrero del 92 decidió que se iba para Colombia. Y bueno, yo les decía, y querían que yo los acompañara a montar la fábrica allá y tal. Y yo les decía, pero bueno, se van a ir para Colombia, aquí en Colombia hay terrorismo, hay cosas. Y acababan de, bueno, el grupo M-19 había acabado con la Corte Suprema de Justicia. Es un desastre, ¿no? ¿Y que tiene Colombia que nosotros no? Seguridad jurídica. O sea, puede haber leyes, puede haber guerra, puede haber la cuestión, pero allá yo estoy seguro de que yo voy a repatriar mis capitales,
cuando tenga que yo voy a poder exportar porque yo tengo una institucionalidad con las reglas claras. Okay. Entonces, eso tenemos nosotros que aprenderlo de Colombia. No tenemos que ir muy lejos. Vamos a aprender la institucionalidad de Colombia, la de Chile, la de Ecuador, de esos países. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y así tendremos un ambiente financiero, un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad financiera. Por ende, un país productivo. Sí, señor. Es decir, profe, que... Y ya lo fuimos una vez. Exacto. Sí, ya lo fuimos, o sea, ya pasamos por muchas de esas cosas y usted está dando la anécdota de esa época. Lo que comentaba el profe, y calza perfectamente, en el año 1992 es donde el mercado de capitales en Venezuela tiene mayor peso sobre el Producto Interno Bruto, que llegó a tocar el 20%, el equivalente. Como el profe bien lo dice, en Chile hoy día la capitalización bursátil, lo repito nuevamente, ¿qué es la capitalización? La cantidad de acciones en circulación por su precio en Venezuela en este momento es menos del 1% sobre el Producto Interno Bruto. Mientras que en Chile, como usted lo dijo, la meca de los mercados de valores es el 100% el equivalente. Es lapidaria esta data. Sí. Fernando. Bueno, excelente la entrevista del día de hoy. Lamentablemente, volando. Sí, realmente el tiempo. Y ya no existe Viasa, que con Viasa el tiempo pasaba volando, ya no pasa. Pero sí, realmente se pasó muy rápido. De hecho, estaba verificando si era que ya nos íbamos a corto, veníamos. Pero muy ilustrativa y muy importante los temas tocados con el profesor Hartman. Esto es un país a futuro, esto es un país que nosotros tenemos que ver, tenemos que ir hacia la modernización, y eso es lo que nos ofrecen visiones como la del profesor y visiones como la que queremos tener dentro de este programa. Podemos concluir con todo lo que dijo el profesor, que este es un país que tiene más futuro que más presente, claro, y mucho más presente y futuro que pasado. Sí. Solamente lo que tenemos que trabajar es entonces por reinstitucionalizar el país. Quizás esa reinstitucionalización pasa por una despolitización de muchas de las de muchas cosas. Sí, despolitización diría yo, más bien despartidización. Okay. Porque siempre la política, y estamos hablando de la política de Estado. Y esto que hacemos es política, como dijo el Papa Francisco, que todos somos animales políticos, ¿no? Sí, entonces tiene que haber discusiones, tiene que haber generación de ideas, tiene que haber confrontación. Y tiene que haber acuerdo. Bien, muchas gracias, profesor. Un placer, muchas gracias. En la dirección general de la radio, el señor Rafael Casela, Teneo Radio, Rafael Casela, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, nuestra querida Bárbara Caguán, que siempre anda sonriente, feliz y hermosa. Dicho esto, hermano. Señores, señoras, cerrada la rueda. Viento y marea. Viento y marea para todos.